Bienvenidos al curso de Geometría Analítica nuevamente. En esta ocasión vamos a platicar sobre la elipse y vamos a dar algunas definiciones, ¿verdad?, de la elipse, algunos puntos y líneas de la elipse. Tenemos dibujada ya nuestra elipse en verde. Tenemos aquí el sistema coordenado XY. Y vamos a empezar con una elipse que esté centrada en el origen. Bien, una elipse es aquella figura que se forma con un conjunto de puntos tales que cumplen la siguiente condición. Dados dos puntos fijos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Vamos a ponerlo a la misma distancia. 1, 2, 3, 4. Van a ser simétricos. Son dos puntos fijos, ambos llamados focos, ¿sí? Y vamos a ponerle como coordenadas menos C,0 y C,0. Entonces tengo dos puntos fijos. El conjunto de puntos P con coordenadas X, Y, tales que la suma de la distancia del punto P a los focos, ¿sí?, es una constante. A ver, de nuevo. Si yo tomo la distancia del punto a uno de los focos, llamamos el foco 1, y esa distancia la sumo a la distancia del mismo punto, al foco número 2, esa suma se mantiene constante. Y por el momento vamos a decir que esa constante es igual a 2A. ¿Cierto? Esta es la definición de la elipse. De hecho, si ustedes lo podríamos dibujar una elipse si en el punto, en los focos, ¿verdad?, clavamos dos clavitos, ¿verdad? Ahí fijamos dos clavos y a los clavos les amarramos o les sujetamos una cuerda de largo igual 2A. Ese 2A va a ser la distancia de este largo. Luego vamos a ver por qué sale ahí 2A, pero de este largo. Entonces, de ese largo tomamos el hilo que sujetamos aquí a los puntos fijos, foco 1 y foco 2, y con una pluma o un lápiz, ¿verdad?, lo sujetamos aquí de tal forma que se tense por completo el hilo, formaría estas dos líneas punteadas azules, ¿sí? Entonces, si vamos moviendo el lápiz como en un círculo, nosotros haríamos como un círculo, pero siempre tensando este hilo, tensando el hilo, entonces va a seguir haciendo esta forma. Ahí va tensando el hilo y siempre manteniendo el hilo tenso. Entonces, obviamente, el hilo no cambia de magnitud. Es decir, estas líneas punteadas, ¿verdad?, del foco 1 al punto y al foco 2 siempre tendrán la longitud del hilo que dijimos, lo seleccionamos así, igual a 2A. De hecho, cuando mi lápiz se encuentre por aquí, sobre la misma línea de los focos, bueno, es claro que el hilo va a ir del foco 1, va a ir hacia la punta del lápiz, y de la punta del lápiz regresa, ¿verdad?, hasta el foco 2. ¿Sí?
Entonces, si seguimos moviendo nuestro lápiz en contra de los manecillos del reloj, vamos a generar por completo la elipse. Entonces, nuestra definición de elipse queda nuevamente como la suma de las distancias del punto a los focos es una constante, y esa constante será igual a 2a. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunos puntos y líneas que podemos encontrar dentro de una elipse. Déjenme borrar esto para no contaminar mucho la figura. Ok. Entonces, los primeros puntos que reconocemos son los puntos fijos de los que habíamos platicado, y esos puntos fijos se llaman focos. La línea que pasa sobre esos puntos fijos, en este caso la línea coincidiría con el eje X, esa línea coincidiría con el eje X, le llaman, ¿verdad? A esta línea le llaman eje focal, ¿sí? Le llaman eje focal. Ahora bien, esta intersección que tiene la figura, la curva, la elipse, con el eje X, en este caso, a estos puntitos se le llama vértices. El vértice 1 y el vértice 2. Y el segmento que va de B1 hasta B2, eso le llamamos eje mayor, ¿verdad? Es el eje mayor. Tiene una longitud, va de aquí a acá, y tiene una longitud igual a 2a. ¿Sí? El punto medio entre los focos sobre el eje focal, ese se le conoce como el centro. Y aquella línea perpendicular al eje focal que pasa por el centro, en este caso coincide con el eje Y, se le llama eje normal. Si restringimos un segmento del eje normal entre las intersecciones que tiene la elipse con el eje, entonces se le llama eje menor y tiene una longitud, ahorita le vamos a llamar a 2b, ¿sí? Entonces este es el eje, lo voy a poner aquí, este es el eje menor. Ahora, una recta que va de un punto de la elipse a otro punto de la elipse, a esto se le conoce como cuerda. ¿Sí? Hay distintos tipos de cuerdas, vamos a ponerla así. La cuerda, una línea que va de un punto a otro de la figura, pero si esa línea que va de un punto a otro de la elipse pasa por un foco, entonces se llama cuerda focal. Si la cuerda focal es perpendicular, ¿verdad? Perpendicular al eje focal, entonces se le conoce como lado recto.
Como en una elipse tenemos dos focos, entonces en una elipse vamos a tener siempre dos lados rectos. Si la cuerda, si es una cuerda, es decir, que va de un punto de la elipse a otro punto de la elipse, pero pasa por el centro, entonces se le conoce como diámetro. ¿Sí? Entonces tenemos 4 tipos de cuerda. Una cuerda no tiene propiamente una característica, simplemente va de un punto de la elipse a otro. Si pasa por un foco, se llama focal. Si esta cuerda focal es perpendicular al eje focal, entonces se le conoce como lado recto. Y si la cuerda pasa por el centro, entonces se le conoce como diámetro. ¿Sí? Estos son los distintos puntos y líneas, dimensiones, llamamos así también, de una elipse. ¿Sí? En el próximo video, en base a esta definición que pusimos acá, deduciremos la ecuación canónica de la elipse. Por el momento, gracias por su atención. Nos vemos en el próximo.